Don Luis Losada, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí viendo las cosas que pasan, viéndolas muy de cerca, estamos dedicadas a algo que nos inventamos y que no existía, que era la protesta. Entonces ahora la gente tiene derecho a la vida, derecho a la movilidad, derecho a un buen nombre, derecho a la educación, a esto y aquello, y ahora el más importante, que es el derecho a la protesta, que consiste en romperle la crisma a los policías, en destruir los establecimientos de la policía, en impedir que la gente vaya a trabajar. Esa es la función de la protesta ahora, don Luis. Y parece que detrás de todo esto tenemos a George Soros y su larga mano financiera. Su opinión sobre estos temas que sacuden el mundo. A ver, yo creo que los movimientos violentos que se han vivido en las últimas semanas en Colombia es evidente que no han sido casuales, que no ha sido un calentón ciudadano, sino que están perfectamente orquestados. Si recuerda, hace algunas semanas hubo también episodios violentos en Colombia copiando el modelo chileno, ahora se está copiando el modelo de Black Lives Matter, y detrás de todos ellos siempre hay una única persona que se llama George Soros. George Soros es el fundador de Open Society y él vende una sociedad verdaderamente democrática, abierta, que responda a los electores y no a los que financian a los diputados, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que hay una larga mano que está manejando con muchos millones de dólares esa revuelta, ¿no? Está manejando la revuelta violenta en Chile, lo está haciendo en Colombia, está manejando la opinión pública a través del control de los llamados verificadores de Facebook, que en el caso de Colombia son dos, Colombia Check y La Silla Vacía, y ambas han sido financiadas con capital semilla de la Open Society de George Soros, y además está obsesionado con establecer un ministerio no solo de la propaganda y de la verdad, sino un ministerio de, vamos a llamarlo, de asuntos sociales, donde quiere imponer de manera sistemática el aborto, la agenda LGTB y la destrucción de la familia. Hay un artículo reciente de Open Society donde dice que la familia, ahora en plena pandemia, es un problema porque, lejos del romanticismo, lo que supone para la mujer es estar esclavizada al heteropatriarcado. Y esta bestialidad, en plena pandemia, cuando lo único que ha servido de apoyo a todo el mundo en una situación tan difícil ha sido la pandemia, ha sido la familia, pues es realmente grave. Así que este es el personaje, un personaje que quiere hacer la revolución, que quiere imponer el aborto en todos los países, la agenda LGTB, destrucción de la familia, generación de perfectos individuos aislados y por lo tanto fácilmente controlables, y que además tiene una agenda para toda la región a través del mundo empresarial. No sé si saben, pero George Soros ya controla una de las grandes constructoras en México, en Argentina, en Perú. Su vocación es ser Odebrecht II para controlar de manera más sistemática y más efectiva a todos los gobiernos. Así que me parece que es un personaje peligroso porque vende libertad, democracia, sociedad abierta, pero en el fondo lo que hay es injerencia política absolutamente perversa. Y por allá en el fondo de la escena oye uno que alguien dice: la religión es el opio del pueblo y la familia hay que acabarla porque quien tiene que educar a los niños es el Estado. Entonces hay que acabar la familia y en eso andan. Y ese tal que habla por allá es un señor Yars, que es el creador de toda esa tesis que el señor Soros está defendiendo por el mundo. Lo que es increíble es que tenga el poder que tiene, o es que poderoso caballero es don dinero, don Luis. ¿De dónde viene el poder de este sujeto? Yo alguna vez leí una cosa que había escrito y dije: ¡qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué mentalidad tan anacrónica y tan pobre! Y resulta que es medio mundo. Poderoso caballero es don dinero. Sí. ¿Todo lo que hace Soros es a través del dinero? Sí, todo lo que hace es a través del dinero, por supuesto. Él hizo muchísimo dinero especulando contra la libra en su paridad con el euro. Se dedicó a atacar la libra y ahí en esa especulación hizo su verdadera fortuna y ahora dedica esa fortuna a hacer ingeniería social. Pero repito que uno lo lee y puede quedarse hasta entusiasmado. El propio presidente colombiano Iván Duque ha escrito textos laudatorios de los discursos de Soros, porque cada uno escucha
olé, eso de que buscamos una sociedad abierta, verdaderamente democrática, donde los representantes realmente respondan a sus electores, donde no haya factores de poder, etcétera, y pues suena bonito, ¿no? Pero lo que él está practicando en el fondo es una absoluta injerencia y una voluntad de control total. Quiere controlar la revolución y por lo tanto provocar los cambios, quiere controlar la opinión pública a través de inversiones millonarias en los llamados verificadores de Facebook. Ahora va a controlar 18 de los 20 miembros del llamado Tribunal Supremo de Facebook, una especie de consejo del Ministerio de la Verdad que va a controlar las llamadas fake news y los discursos de odio. Y eso quiere decir que todos los que defendemos la vida desde el momento de la concepción y defendemos el matrimonio y la familia vamos a ser censurados. Y además quiere imponer su agenda ideológica radical del supuesto derecho al aborto, etcétera. Y esa obsesión de que el Estado lo va a controlar todo y va a ser el salvador, pues tenemos el ejemplo de cómo eso es mentira en la misma realidad. ¿El Estado es bueno educador en aquellos niños que están en las inclusas? La respuesta es no. Los niños que están abandonados y que están siendo atendidos por el Estado no están siendo bien atendidos. Por lo tanto, el Estado no tiene capacidad para la educación. La educación, como dicen, el 100% de los tratados internacionales de derechos humanos corresponde a los padres. Lo dice el Tratado Internacional, la Carta Internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Y un último eslabón, si me permitís, de control por parte de George Soros son las organizaciones internacionales. La presión y el contagio que tiene en la Organización de Estados Americanos y en la Corte de San José es impresionante. Y exactamente lo mismo le ocurre en el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos de Europa. Por lo tanto, yo creo que su voluntad de poder es total: control financiero, control de la opinión, control de las empresas, control de los gobiernos, control de los tribunales, y que lo controla todo a través del cheque, es el que se permite hablar de sociedades abiertas y verdaderamente democráticas, lo cual es un insulto. Y ahora que se están viviendo situaciones dramáticas en Colombia de verdadera violencia, creo que hay que denunciar que hay una mano oculta, una mano larga, que está tratando de desestabilizar al gobierno a través de la violencia, y que lo que debe hacer el gobierno es restablecer el orden, garantizar el orden y la convivencia, y no permitir que nadie, y menos un extranjero, le mueva el piso. Pero claro, elemental. Perdóneme que vuelva un poco atrás en su discurso, que es maravilloso, donde usted hablaba de los elementos jurídicos o de las normas que defienden la familia como la base de la sociedad, la célula fundamental de la sociedad. Yo le agrego, que soy muy retrógrado, que eso está en la ley eterna de Dios y en la ley natural, porque uno nace en su familia, uno crece en su familia, y lo que uno aprende, para bien o para mal, lo aprende de sus padres, lo aprende del ambiente en el que uno se educa y en el ejemplo que le dan desde muy niño. Algunos españoles decían por ahí, no sé si lo sigan diciendo, es que esto lo mamé de mi madre, lo mamé de mi madre. Ahí es donde uno se nutre de los valores esenciales, de los valores primeros. Y este señor ahora, este señor Soros, es el que está metido en las marchas y en la protesta, porque don Luis se nos volvió la protesta un derecho fundamental. ¿Y la protesta en qué se expresa? Como decía hace un rato, en romperle la crisma a los policías, en despedazar las instalaciones de policías, en meter a la gente debajo de la cama, en no permitir que nadie trabaje, porque están ejerciendo el derecho a la protesta. Y eso es lo que viene ahora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, financiada por el señor Soros. Parece mentira, pero es así, don Luis, ¿usted lo sabía? Sí, efectivamente la Comisión Interamericana dio unas instrucciones de cómo cómo los estados deben de tratar las protestas, que me parece lamentable. Porque una cosa es el derecho de expresión y el derecho de manifestación, que es perfectamente legítimo y que yo defiendo, y otra cosa es el derecho a la destrucción y al vandalismo, y eso es absolutamente inaceptable. El Estado no tiene capacidad ni competencia ni nada para la educación de los niños, pero sí la tiene para garantizar el orden y la estabilidad y la convivencia. Y yo creo que esa es la responsabilidad ahora del gobierno de Duque, frenar esta oleada de violencia
y garantizar la convivencia. No puede ser que alguien salga a la calle y pierda la vida porque hay una marabunta de personas que ha decidido expresar su malestar. Que hay malestar, por supuesto que lo tiene que haber, especialmente después de la pandemia, que ha provocado pues una crisis económica brutal, se ha disparado el paro, etcétera. Que ese malestar social se tiene que manifestar en la calle, me parece razonable. Que se manifieste de manera violenta, atentando contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, contra las personas que garantizan nuestra libertad y nuestra convivencia, es absolutamente inaceptable. Y por lo tanto yo creo que lo que debe hacer el gobierno es repelerlo con todo el uso legítimo de la violencia para frenar una violencia desbocada que además no se sabe dónde lleva. Fíjese lo que ocurre en Chile, ¿no?, donde la violencia está marcando la agenda política y va a marcar la nueva Constitución, lo cual es un disparate máximo. Yo creo que Colombia no debe cometer ese error y yo creo que ahora mismo todavía estamos a tiempo. Pero me parecería injusto, don Luis, me parecería injusto que no mencionáramos la reacción de la inmensa mayoría de la gente de Bogotá, que ha sido la gran víctima de estas manifestaciones violentas, brutales, de una protesta que no es una protesta, sino un vandalismo dirigido a destruir las instituciones y acabar con la libertad de la gente. Le decía que ha sido conmovedor la reacción en prácticamente todos los barrios de Bogotá de la gente que resolvió con su dinero, con su tiempo, con su obra, reconstruir los centros de atención de la policía, respaldar a la policía y decir: nuestros policías no se van de aquí, no se van de aquí. Ha sido conmovedor, don Luis. Sería injusto que no miráramos esa otra cara de la moneda. Lo comparto plenamente. Yo creo que Colombia tiene un activo intangible que a lo mejor no valoráis suficientemente, que es su ciudadanía responsable. Fue la que salió a la calle a frenar la anterior ola de violencia de hace algunos meses y la que ahora está reconstruyendo lo que los vándalos destruyen. Y es esa ciudadanía fuerte, responsable y organizada y consciente de su deber cívico y de su responsabilidad social la que va a salvar el país. Por lo tanto, creo que el gobierno tiene ese activo fundamental, que es una ciudadanía que le respalda, y lo que tiene también es la policía para garantizar el orden, que es lo que todos los ciudadanos desean. Y esos rebeldes, si quieren hacer una reforma, si quieren transformar, si quieren un proyecto político, lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones y comprobar en las urnas su apoyo social. Porque también se decía que las FARC tenían un apoyo social increíble y se ha demostrado que las FARC no existen electoralmente, que se les han regalado a través de los acuerdos 5 curules sin 10, merecido. Perdón, 10. Bueno, 5 y 5. 10 curules, 5 y 5, sí. Sí, así que pues si estos rebeldes son tan listos, que se presenten a las elecciones y las ganen. Y porque ahí es donde se demuestra realmente el apoyo social, que yo creo que no tienen, porque efectivamente la ciudadanía está por la paz y la convivencia. Sí, el grito de ahora es que lo que se pierde en las urnas se gana en las calles. ¿Y qué es ganarlas en las calles? Es salir a las calles con un garrote en la mano, a romper todo lo que encuentran a su paso y a romperle la cabeza al que se oponga y a atacar a la policía, que se tiene que dejar atacar y se tiene que dejar matar, porque si reacciona entonces es el uso brutal de la fuerza. De manera que la fuerza, cuando la ejercen los que protestan, es perfectamente legítima, la violencia. Pero si reacciona el Estado a través de la policía para defender el orden público, las instituciones y los derechos de la inmensa mayoría de los ciudadanos, entonces eso es inaceptable. Eso es lo que nos está vendiendo el señor Soros. Sí, eso es inaceptable, porque no puede ser que el más violento marque la agenda. Eso es lo que ocurría hace muchísimos siglos. Hemos evolucionado, hemos creado instituciones, hemos dotado a la policía del uso exclusivo de la violencia y por lo tanto tiene que utilizarse con proporcionalidad, con razonabilidad, que estoy seguro que en la inmensa mayoría de los casos ocurre, y por lo tanto permitir que los violentos marquen nuestra convivencia y nuestra agenda política es inaceptable. Pero fíjese que quien está defendiendo que lo que se pierde en las urnas hay que ganarlo en las calles es nada menos que quien supuestamente defiende la sociedad abierta y verdaderamente democrática, lo cual es una paradoja absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable.
el momento de defender lo que uno piensa y de tener unas mayorías que lo respalden para hacer de verdad democracia es el momento electoral. Entonces van allá, pierden las elecciones, las pierden en todas partes, gana lo que se llama, me parece a mí pues equivocado, eso no importa, el centro derecha, la gente que quiere el orden, que quiere la libertad, que quiere comportarse de una manera razonable, esa gente gana, pero entonces hay que ganarle en la calle a través de las protestas que llaman pacíficas, que no pueden ser más violentas. Don Luis Losada, no sabe cuánto agradecemos su punto de vista y cómo estamos de acuerdo con usted en todos los planteamientos que hace. El placer es mío. Un abrazo a todos y mucho ánimo. Mucho ánimo, sí señor, no se nos puede caer aquí. Por aquí decimos en Antioquia el carriel. ¿Usted sabe qué es el carriel? No. Ah, el carriel. Un antioqueño le tiene que explicar a usted qué es el carriel, y cuando a uno se le cae el carriel es lo que lleva el campesino puesto sobre el hombro y donde guarda todo, la peineta, el espejo, la carta de la novia, los 7 pesos que tiene en el bolsillo, todo se guarda en el carriel. Si a uno se le cae el carriel, está perdido. En el carriel va la vida. Entonces, no vamos a permitir que se nos caiga el carriel, don Luis. Un abrazo muy estrecho y muchas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ustedes, un abrazo. Soros es el que mueve todos estos hilos fatales. Soros, el personaje más siniestro que hay en el mundo de hoy. Un personaje con una fortuna gigantesca dedicada absolutamente a vendernos, como en el nuevo vino en odres viejos, a vendernos la revolución marxista. Luis Losada, periodista español, editor de campañas de Citizen Go, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.